Hola amigos, hoy vamos a hacer un helicóptero flecha casero, pero primero vamos a ver su poder de destrucción, o mejor dicho de vuelo. Bueno, aquí estoy lanzando el comercial y el que hemos hecho nosotros, como podéis ver no hay diferencia ninguna. Y este es el comercial, lo compré en un mercadito, me costó sobre 2 euros, tiene un interruptor que enciende un diodo LED de colorines. ¿Y cómo funciona? Pues nada, se lanza con un elástico, sube para arriba y al caer pues gira como un helicóptero. Es muy vistoso y bueno, un juguetito. Vamos a intentar replicarlo. Pues ¿qué necesitamos? Cinta aislante, un elástico, un par de pilas o baterías de estas de botón, de 1,5 voltios cada una. Yo he elegido las grandes, pero las pequeñas también valen. Diodos LED que se pueden comprar en tiendas de electrónica, una brocheta y un trozo de la tapa de un cuaderno de estas de plástico, bueno, o similar. Teniendo todo esto, vamos a empezar. Primer paso es medir el eje de nuestro helicóptero, que mide más o menos unos 13 centímetros de largo. Pues esto lo pasamos a la brocheta y bueno, pues ya tenemos nuestro eje. Ahora vamos a medir o intentar, bueno, hay replicar o copiar las hélices. Lo ponemos sobre la tapa del cuaderno y esto es la mitad de la hélice, porque al estar doblado, pues nada, 2 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo, pues 10 más 10, pues 20. Marcamos y luego cortamos con las tijeras. Vale, perfecto. Una vez cortado, pues ya podemos limpiar las marcas que hemos hecho con el rotulador. Y tenemos que marcar ahora justo el centro un puntito. Como son 20, pues fácil. A 10 centímetros marcamos y ahí hacemos un agujero con las tijeras. Por ahí tendremos que pasar el eje del helicóptero flecha. Vale, ya está. Siguiente paso. Vamos a ver a qué altura ponemos las hélices. Pues es un poco menos de la mitad. Vamos haciendo pruebas, ponemos ahí el comercial, pero bueno, si vosotros no tenéis el comercial, pues os fijáis más o menos. Ponemos un tope por abajo y otro tope con cinta aislante por arriba. Esto que hará que cuando lo lancemos o caiga no se vaya la hélice ni hacia arriba ni hacia abajo. Ya ponemos en su posición final, doblado y bien pegado al eje. Vale. Bueno, este paso es un poco delicado. Hay que hacer las marcas para las dobleces. Es una horizontal y otra diagonal. Esta es la horizontal y esta es la diagonal. Vale, se marca. Bueno, este es un lado y ahora fijaros al dato que es muy importante. Este lado es así, pero la horizontal sí, pero la diagonal es al revés. Vale, ¿os habéis fijado? Pues así es, porque así es como tendrá que estar para luego baje haciendo el helicóptero. Bueno, circuito eléctrico. Ponemos las pilas de botón, así. Y os voy a enseñar los diodos LED que hay. Este es blanco, este es rojo, este es azul y este es verde. Bueno, yo he elegido el verde y el azul. Lo dicho, tiendas de electrónica, los podéis comprar y bueno, colores los que queráis. Bueno, esto es donde va a ir enganchado el elástico. Bueno, pues aquí como no tenemos, digamos, algo, o no vamos a poner nada, un acople, simplemente haremos una hendidura y ahí es donde engancharemos el elástico. Vamos a hacer una prueba para ver si realmente no se sale y tiene fuerza. Vale, perfecto. Bueno, ponemos el circuito, bueno, la instalación eléctrica. Ahí se enciende, se ve que los dos diodos LED van y ponemos cinta aislante. Esto tiene un problema, porque no tiene interruptor, así que continuamente va a estar encendido, pero bueno, cuando lo vayamos a usar lo montamos simplemente con cinta aislante un trocito y cuando nos cansemos pues retiramos los diodos LED y ya está. Ponemos en el eje y hacemos las dobleces por donde hemos marcado, ¿veis? Súper sencillo, vamos, no tiene pérdida. Y ahora vamos a hacer el lanzador, que es un trozo de brocheta con su cinta aislante y nada, pues ya está. Ahí veis cómo queda más o menos. Y ahora simplemente queda el test 01, a ver cómo va esto, ¿eh? Bueno amigos, estamos aquí ya en el campo de tiro. Vamos a probar cómo va el helicóptero flecha. Aquí tenemos el original, el comercial y aquí tenemos el que hemos hecho nosotros. Vamos a hacer primero un test de a ver cómo va el comercial.
Bueno, yo creo que ha sido un éxito, vuela inclusive mejor que el original. Espero que os guste, hasta la semana que viene, chao chao. Bueno, y si te quieres pasar por el canal de Llega Vídeos y suscribirte, veréis ahí pues trucos, apuesta, magia, muchos vídeos, seguro os interesa. Y nada, nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado, un saludo, hasta luego compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.